Completó 3 meses, 90 días y no han rendido cuentas de los más de 60 millones que Daniel Bolcaro transfirió a la familia Bolsonaro. Entonces, André, fue para la película. ¿Dónde está la rendición de cuentas de la película? ¿Dónde está la contabilidad? Las películas tienen contabilidad, gente. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Quiénes son los financiadores? ¿Quién dio dinero? ¿A dónde fue el dinero? ¿Dinero? Nada. 90 días y Flavio no presentó nada. Entonces, él está huyendo. No es porque Lula no va a participar, solo va a participar en el último. Él está huyendo porque no quiere responder. Y él sabe que va a ser masacrado por la gente de derecha que va a estar ahí. Ni siquiera es de izquierda, es de derecha la que va a estar ahí. Pon ahí Flavio Fullón. Ya se rajó, apenas empezó y ya se rajó. No, de verdad, se pone muy difícil, Mira aquí. Flavio, Bolsonaro decide ir al debate en la primera vuelta solo con Lula para evitar ser blanco de la propia derecha. Y Lula planea asistir solo al encuentro organizado por Globo, el último antes de la primera vuelta, que es el 1 de octubre. Y la primera vuelta es el 4 de octubre. Lula puede, Flavio no puede. Y los dique vigaristas que están ahí para aparecer y para causar problemas están ansiosos, loquitos. Incluso me enteré tras bambalinas que Pablo Marsal está confabulando con Flavio. Que él solo entró ahí para hacerle de patiño y para intentar defender a Flavio. Por eso él ya dijo de inmediato en relación a Renando Santos que va a pelear con Renando Santos. ¿Por qué? Porque Renando Santos está atacando a Flavio. Entonces él entró al juego como una especie de escudo para Flavio. Pero, ¿lo dices tú o lo digo yo? No hay manera de proteger a Flavio. ¿Por qué, Andrea? Porque nadie puede cubrirle las espaldas. No hay escudo que cubra el gran trasero de Flavio Bolsonaro. ¿Entendiste, mi querido? Entonces, esto es para causar alboroto. Es el padre Kelmo y Dick Vigarista que están ahí exactamente para crear el embrollo. ¿Y qué pienso yo? Yo creo que es poco. ¿La justicia electoral lo va a permitir? Porque la candidatura de Pablo Marsal tiene que ser impugnada. Él está condenado. Él es inelegible ya 2 veces. Y reitero, por órgano colegiado, que según la ley de la ficha limpia, lo vuelve inelegible, inhabilitado para ser candidato, sea para cualquier cargo que sea. ¿Y Núñez Márquez y André Mendoza van a aceptar que él sea candidato? ¿Con base en una medida cautelar hasta cuándo? Es una vergüenza. Entonces, date cuenta de que hay una estrategia detrás de todo esto. Es causar alboroto. Y Lula no va a entrar. Adiós. Tra. En este desorden. Lula no va a formar parte de este gallinero y este corral que está más sucio que todo lo demás. No va a hacerlo. Y él está en lo correcto. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, el 1 de octubre Lula ni siquiera tiene que participar en esto. Si la justicia electoral sigue como está, dependiendo de la dirección que tome Rede Globo, no hay que ir ni siquiera a este. No, gente. Olvidaste lo del sillazo. Hasta hubo sillazos allá en Sao Paulo, gente. Es una sarta de mentiras. Es una situación. Presentaba el documento falso en el momento del debate. Ahí hasta que descubrieron que el documento era falso, que el médico era falso, que todo era falso. Ya estaba en redes sociales, ya estaba todo ese asunto. Y ese del 1 de octubre no da tiempo de desmentir. Pon atención a lo que estoy diciendo aquí. El 1 de octubre para el día 4 ya está elegido. Y lo que quede se va a difundir en las redes sociales y se va a quedar hasta el día de la elección. Así que no puedes caer en la trampa de esa gente. ¿Viste? Aún más con la justicia electoral de por medio. Pon ahí, fuera Núñez, fuera André Mendoza, que es una vergüenza. Y Flavio se desinfló.
Lula no necesita ir, de verdad. Ahora Flavio sí tiene que ir. ¿Y yo qué pienso? A mí hasta me parece poco. Y están tan desesperados, ¿verdad, gente? Tan desesperados porque hay una ola ahí queriendo que aceptemos a Flavio. No vamos a aceptar a Flavio. Flavio es intragable. ¿Entendieron? No se puede. Ustedes eligieron al peor candidato que podrían haber tenido. Y como siempre les digo, la extrema derecha, Flavio Bolsonaro, no es problema de la izquierda. Tal vez sea la solución. Toma el código. La extrema derecha hoy es un problema de la derecha, tanto así que la derecha le está dando con todo a Flavio. Sí, Ronaldo Callado, Romeo Sema, Alain Santos, ese Santos del MBL, Pablo Marsal, todos están ahí metidos. Está intentando atacar solo a Lula y blindar a Flavio Rachadiña como si fuéramos imbéciles. Bebé, él. Pablo Marsal hasta perdió los estribos ayer. Él fue a participar en un podcast, ¿verdad? Y el tipo le dijo, tu candidatura es falsa, tu candidatura es una farsa. Estás condenado. ¿Eso te hace inelegible o no lo estás? Y Pablo Marsal no respondió. Y se enojó. Viene a hacerse el bravucón. Anda. No sirve de nada hacerse el bravucón. No sirve de nada venir con BBB fanfarronería. Está inelegible. Y si realmente aceptan su candidatura, si la homologan, es un golpe. Es el TSE queriendo enturbiar el proceso. ¿Entendiste? Pero va a perder hasta el camino a casa. Ahora, no les voy a mentir. Quiero ver el debate. Quiero ver cómo se pone bueno allá. La gente ve quién es esa gente. Mira aquí a Pablo Marsal. Pablo Marsal ni siquiera respondió. Pablo Marsal ya está ahí para entorpecer el proceso. Y se puso nervioso. Salió aquí en la revista afuera. Mira aquí, mira. Les voy a poner aquí para ustedes. Yo no tengo X. Si le pico aquí para que se haga más grande, se cae la cosa porque no tengo X. No, no puedo con X. No tengo paciencia. No, mira aquí. Eres un condenado tú. Eres un condenado. Al punto de que tu supuesta candidatura sea inelegible. Tu candidatura será impugnada. Impugnada. Lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Estás recibiendo dinero de alguien, de algún partido para entorpecer la elección? No estoy recibiendo como aparentemente alguien está recibiendo para hablar. Estoy por mi cuenta. Diga tu nombre. ¿Con quién estás? Porque ni siquiera sé quién eres. Mi nombre es Regis Tadeo. Ni yo te conozco. Y no es un placer conocerte en este momento porque por tu tono se nota que traes algo guardado para hacerme No tengo esa nada, pregunta. no. Estoy haciendo una pregunta. ¿Y quieres responder o no? Ya respondí, pues. Ya respondí. Sí, por tu respuesta se nota bien. ¿Cuál es tu Se intención nota ahí? que estás hablando con un hombre, no con un niño, chico. Sí, se nota. Dá para No me vengas perceber con bem. cuentos. Isso, dá para perceber ¿Cuál es bem. la siguiente Dá para pregunta? perceber bem qual é a sua intenção. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ele não respondeu. Ya llegó allá. Vas a dártelas de importante para... Ya llegó hablando mal, ¿verdad? Jurista, ¿entiendes algo? Entonces haz preguntas a quien entiende. Mi papá es eso. Toma, ponlo ahí. Se armó el cabaret porque parece un cabaret de verdad. Pablo Marsal tuvo una condena. Son varias condenas, Pablo Marsal. Presten atención a lo que les voy a explicar. Son varias las condenas de Pablo Marsal por inelegibilidad. Varias. Hubo una condena de él que fue revertida, que se cayó. Pero quedaron otras condenas de él. Y él está condenado por el Tribunal Regional Electoral de São Paulo, por las travesuras que hizo en las elecciones de 2024 con la presentación de un documento falso, una situación horrible, con abuso de poder económico, con abuso de poder en la propaganda, una serie de situaciones. Y como él fue condenado por un órgano colegiado, que es el TRE, la ley de ficha limpia dice que quien es condenado por un órgano colegiado queda inhabilitado. ¿Cabe recurso, André? ¿Todavía cabe recurso ante el TSE? Eso yo no estoy segura. Y puede interponer un recurso ante el TSE.
Si el TSE lo condena, cabe recurso ante la Suprema Corte, pero ahí ya tiene que ser ejecutada. Pero de cualquier forma, Pablo Marsal ya quedó inhabilitado. Según la ley de antecedentes, de ficha limpia. Entonces, ¿cómo va a ser candidato? Él hizo el registro de su candidatura. Se abre un proceso administrativo donde la justicia electoral va a decidir si acepta o no su candidatura, así como todos los demás. En el caso de Gilvada Federal, Núñez Márquez dio una decisión provisional diciendo que él puede ser candidato. Pero, André, en el caso de Pablo Marsal, Núñez Márquez puede dar una medida provisional también diciendo que él puede ser candidato. Sí, puede. No solo él, ¿verdad? Incluso André Mendonça también. Y no lo dudo, pongan atención a lo que les estoy diciendo. No dudo que André Mendonça o Núñez Márquez den una medida provisional que autorice a Pablo Marsal ser candidato. Porque es para entorpecer el proceso. Y te pregunto, ¿Lula va a participar en este desorden? No lo va a hacer. No lo va a hacer y no debe hacerlo. Él debe mantener distancia de ese nivel tan bajo. Lula no debe bajar a donde está esa gente. Lula tiene que seguir donde está, trabajando, haciendo su trabajo y todo eso. Y si cree que realmente conviene y es oportuno participar en el último debate, que es el 1 de octubre, aún así tiene que evaluar muy bien esa decisión. Porque el cobarde y flojo de Flavio ya huyó. Pablo Marsal está ahí para causar alboroto, Alain dos Santos igual, y los otros están ahí para ver si les queda alguna migaja, algún resto para aparecer. Y Lula no tiene que participar en eso, no. Y vamos a ver qué va a hacer la justicia electoral. ¿Va a aceptar que un candidato inhabilitado pueda postularse? Sí, ¿qué tiempos son estos, eh? Mientras tanto, victoria de Lula. Fin de la jornada, 6-1 avanza después de la firma de Alcolumbre. El presidente del Senado firmó el despacho que envía la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia. El tema es tratado como prioridad por el gobierno federal. Si te descuidas, Lula va a lograr aprobar el fin de la jornada 6-1 antes de las elecciones. Lula fue a buscar a David Alcolumbre. Miren, se los dije, fue a buscarlo. David Alcolumbre ayer prácticamente ya hizo propaganda electoral para Lula. En un evento diciendo que Lula defiende la soberanía, defiende contra los ataques externos. Les mostré eso aquí ayer. En un evento allá en Amapá donde descubrieron más petróleo. Descubrieron petróleo de altísima calidad en Amapá. Ahora tienen que descubrir cuál es el tamaño de ese pozo de petróleo para ver si vale la pena, pero la calidad es muy buena. Entonces Lula, junto con el personal de Petrobras, hizo un evento allá en Amapá donde David Alcolumbre ya habló. Lula es quien defiende a Brasil, es quien defiende nuestra soberanía y todo eso. Y que quienes tienen que decidir las cosas aquí en Brasil somos nosotros. Entonces Lula salió a buscarlo y debe lograr ese avance para el bien del pueblo brasileño, de los trabajadores, que es eso lo que él buscó, el interés público, la atención al interés público, la aprobación del fin de la escala de 6-1. Por cada 5 días que trabajes tendrás derecho a 2 días de descanso, sin reducción del salario. Eso será muy importante. Incluso Flavio hasta hizo un video diciendo que está en contra, que no sé qué, esa vieja historia, ¿no? De los estafadores, ay, que va a quebrar Brasil, para nada. Para nada, ese cuento es puro engaño. La mayoría de las categorías incluso ya salieron de esa escala de 6-1, porque no es productiva. Ahora, existe una serie de trabajadores que lamentablemente todavía tienen que someterse a ese tipo de escala, y es exactamente para esos trabajadores que Lula está trabajando, para intentar ahí aprobar incluso antes de las elecciones. Ahí David Alcolumbre destrabó y ya lo mandó a la CCJ, a la Comisión de Constitución y Justicia. Debe pasar ahí en la CCJ. Debe hacerse un dictamen, una votación y aprobación, ¿ok? Entonces, como es una PEC, una propuesta de enmienda a la Constitución, tiene que ser aprobada 2 veces en el Senado Federal por un quórum calificado de 3/5 para su aprobación, ¿verdad? También debe pasar por una comisión especial, pero eso puede ser rápido.
Todo eso puede ser aprobado en 48 horas. ¿Se puede, André? Sí, se puede. En 48 horas todo eso puede ser aprobado. Incluso puede ser aprobado 2 veces en el Pleno del Senado Federal y Davy Alcolumbre, si quiere, puede armar esa negociación. Junto con Lula, vamos a ver qué pasa. Pero no es solo eso, ¿no? Quiero que pongas antes de que hable de otra situación importante, quiero que pongas ahí fin de la jornada laboral 6x1. Ponlo ahí. No me dejes hablando sola. No me dejes hablando sola. Ayúdame por el amor de Dios. Ponlo ahí. Fin de la jornada laboral 6x1 ya. Y va a ser gracias a Lula. ¿Viste? Davy Alcolumbre, un ojo abierto, el otro cerrado. Mira, mira. Quien te conoce, que te compre. Sabemos muy bien, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Vamos, pierde. Pide elección, necesita apoyo. Vamos, vamos, vamos todos tranquilos para ver si Lula logra ganar en la primera vuelta, ¿verdad? Pero mira, es un ojo abierto, un ojo cerrado. Oye, no cierres los dos al mismo tiempo, no, si no va a haber problema. Entonces, esa es la situación, fin de la jornada laboral 6x1, pero no es solo eso. No sé si te acuerdas que Lula presentó una medida provisional que va a vencer ahora el 8 de septiembre. La medida provisional es un instrumento que, si Lula la presenta y se publica, tiene validez inmediata. Es como si fuera una ley. Tiene validez inmediata. Solo que la medida provisional tiene que ser evaluada por el Congreso Nacional y convertirse en ley. En 60 días prorrogables por otros 60. Si en ese lapso de tiempo la medida provisional que tiene eficacia inmediata de ley, que Lula, que el presidente edita, no se convierte en ley, caduca y se cae. Lula presentó una medida provisional para acabar con el impuesto de la blusita. ¿Te acuerdas? ¿De la tasa de la blusita? Pues sí. Lula presentó una medida provisional para eliminar la tasa de la blusita, que incluso fue creada con el apoyo de los bolsonaristas. El propio ese viejo de Javan, ¿cómo se llama? Luciano Hang. Luciano Hang, él fue al Congreso Nacional a hacer lobby para que se aprobara. Entonces la gente fue y aprobó la tasa de la blusita. Punto. Fue. Entonces Lula, ¿qué hizo él? Él presentó la medida provisional para eliminar la tasa de la blusita. Y esa medida provisional eliminó la tasa de la blusita, solo que tiene validez por 60 días y puede ser prorrogada por otros 60. Si no se convierte en ley, cae. Y va a caer el 8 de septiembre ahora. Si no se convierte en ley. Lo que hizo Lula fue a buscar también a Davy Alcolumbre, hablar con Davy Alcolumbre, que es el presidente del Congreso Nacional y es el responsable de eso. Davy Alcolumbre, necesito la conversión de la medida provisional en ley, si no va a caer, y si cae, la tasa de la blusita le va a volver a caer al pueblo. Entonces, otra situación en la que Lula también trabajó es esa, para que su medida provisional siguiera adelante y se convirtiera en ley. ¿Entendiste? Vamos a ver rapidito aquí, mira. Después del acercamiento con Alcolumbre, Lula apuesta por el fin del impuesto a las blusitas. Después de meses prácticamente detenida en el Congreso, la medida provisional 1357-2026, editada por Lula para eliminar el impuesto de importación sobre compras internacionales de hasta $50 realizadas dentro del programa Remesa Conforme, finalmente salió de la inercia. La comisión mixta responsable del análisis fue instalada el 12 de agosto y tiene una nueva reunión convocada para el 1 de septiembre. El texto necesita ser aprobado, es decir, la medida provisional de Lula debe convertirse en ley por el Congreso antes del 8 de septiembre para no perder la validez. Entonces, esto también es muy importante dentro de esa articulación de Lula, ¿de acuerdo? Junto a Davy Alcolumbre, que es presidente del Senado y al mismo tiempo presidente del Congreso Nacional también, ¿de acuerdo? Sabemos que no es gratis. Lamentablemente, ese apoyo no es gratis. Según información entre bastidores, Davy Alcolumbre pidió el apoyo de Lula para su reelección el próximo año. Porque el próximo año habrá reelección y elección para el nuevo presidente del Senado Federal. Y Davy Alcolumbre puede intentar la reelección
Entonces, por lo que todo indica, Lula llegó a un acuerdo para apoyarlo en esa reelección, para que ahora él destrabe lo que necesita ser destrabado para atender el interés público. Mira hasta dónde llegamos, ¿verdad? Pero esa es la situación. Lo mismo pasa con Hugo Mota. Hugo Mota ya declaró su apoyo a Lula. Dice que Lula tiene que ser reelegido, que Lula es el mejor candidato, es lo mejor para Brasil. ¿Por qué? Porque muy posiblemente él también hizo ese intercambio de apoyo de Lula a su reelección. Resaltando que esa reelección ocurre dentro de la propia Cámara con el voto de los parlamentarios ahí para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados Federales, que hoy es Hugo Mota, quien ya está apoyando a Lula, y al nuevo presidente del Congreso Nacional y del Senado Federal, Davio Columbre, que también ya está manifestando apoyo a Lula. Resaltando que Hugo Mota aún tiene que ser reelegido. Él va a tener que participar en la elección para ser reelegido, ¿verdad? Diputado federal. Davio Columbre está más tranquilo. Davio Columbre no necesita participar en la elección ahora, porque el mandato de senador es de 8 años. Y él ha cumplido 4, entonces le quedan 4 años más. No va a participar en la elección ahora, así que está aún más tranquilo, ¿verdad? Está en una posición privilegiada y no está preocupado por atender el interés público en este momento porque no necesita el voto de nadie. Tiene otros 4 años de mandato garantizados. A veces me preguntan, André, ¿pero por qué el senador tiene 8 años de mandato? Porque está en la Constitución. Se previó que sería más interesante que el senador tuviera 8 años de mandato para que pudiera hacer cosas más efectivas por sus estados, a quienes representa. Está en la Constitución, por eso son 8 años, ¿de acuerdo? Entonces él está más tranquilo, está como decía mi abuela, le vale madres lo que piensen los electores. Él quiere hacer sus movidas ahí para ser reelegido a la presidencia del Senado. ¿Entendiste, mi amor? Esa es la situación. Mientras tanto, ¿ya le diste like al en vivo? No, no lo puedo creer, no, Charlene. Oye, Gerard, Gerard, dale like al en vivo, por el amor de Dios. Jesús, ayúdame, o si no me voy a quedar hablando sola aquí también. Quédate ahí, ni siquiera me saludas. Oye, pon el fin de la jornada de 6-1, Gal Columbo, afuera, mata. Claro que Flavio Bolsonaro la arruinó. Pon algo, por favor. Mira aquí, Dino y Moraes defienden el regreso del diploma de periodismo y reabren el debate en la STF. Los ministros dicen que la transformación provocada por las redes sociales exige una nueva discusión sobre la formación y la regulación de la profesión. El debate ocurre después de un caso que involucra a un bloguero en Maranhão y la discusión sobre la protección de la fuente. Ayer hubo un gran debate allá. Ellos dijeron que porque es lo siguiente, para trabajar como periodista no necesitas tener un título universitario en periodismo. Eso incluso ya fue decidido por el Supremo Tribunal Federal. No, André, no. Para trabajar como periodista no necesitas tener un título universitario en periodismo. Es una decisión del STF, ¿ok? Ahora Flavio Dino y Alexandre de Moraes dicen que eso tiene que ser reconsiderado por el Supremo Tribunal Federal y que se debe exigir el título de periodista. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente, que hay muchos blogueros que no son periodistas y que tienen derecho a la protección de la fuente. Y que eso está mal porque hay muchos blogueros, por ejemplo, que pueden ser contratados incluso por el PCC, por el Comando Vermelho y así y cosas así. Solo que no tiene mucha lógica porque estamos viendo que hay periodistas que están siendo comprados por el crimen organizado, incluso con el diploma bajo el brazo. Entonces, el problema en sí no es ni el bloguero ni el periodista. El problema en sí son los sinvergüenzas dentro de la profesión. Sea bloguero, sea periodista, porque lo voy a repetir, hay periodistas por ahí que trabajan para el crimen organizado, lo sabemos. Y sabemos que en cualquier profesión hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Entonces, tal vez esa no sea la solución, pero es un camino para el debate y se puede abrir ese debate. Eso fue lo que pidieron el ministro Flavio Dino y el ministro Alexandre de Moraes, que ese debate vuelva a surgir en el Supremo Tribunal Federal. Tal vez para revisar esa decisión de que un periodista no necesita tener un diploma para ser periodista. Todo esto está dentro de ese embrollo de Pablo.
que es periodista, que tiene un blog donde publicó diciendo que Flavio Dino estaba cometiendo un delito de corrupción por uso de cargo oficial y tal y cosa. En realidad, detrás de él había una fuente que era Raimundo Cutrán, exdelegado de la Policía Federal, que enfrenta sospechas incluso de homicidio y que en realidad quería atacar al ministro Flavio Dino, que estaba siendo perseguido, amenazado junto con su familia. Todo eso está dentro de ese embrollo. Todo eso está dentro de ese embrollo, esa situación. Vamos a ver el fragmento de la declaración y ya dime qué piensas sobre esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vamos a ver si lo tengo aquí, porque ni siquiera sé si lo tengo. Vamos a ver aquí un fragmento de Flavio Dino hablando. Flavio alerta que la extensión automática de la protección de la prensa a los blogueros es un desafío para el Poder Judicial. Pon atención aquí. Es una tensión, finalmente, ministro Alexandre, que todo esto se volvió aún más difícil. Porque hay una decisión del Supremo, la cual respeto, obviamente, y quién sabe, algún día será debatida nuevamente en cuanto a la dispensa del diploma de periodista para ejercer la profesión. Entonces, eso constituye una complicación. En la medida en que la extensión automática de ese régimen de garantías a cualquier bloguero puede llevar a que el PCC y el Comando Vermelho hagan un concurso para seleccionar blogueros. Habría por cada 100 blogueros supuestamente protegidos por este conjunto de garantías que en el 88 se referían al periodismo profesional. Entonces, aquello que ya es problemático en sí y multisecular se volvió aún más complejo por la innecesariedad del diploma, lo que constituye un desafío adicional al ejercicio interpretativo que le corresponde al Poder Judicial y solo al Poder Judicial con independencia, fijar el sentido de la Constitución. Quiero señalar. Finalmente, es una situación que tiene que volver al debate, ¿verdad? Porque las redes sociales trajeron una nueva dinámica. Y el debate siempre es propositivo, pero voy a repetir, el periodista también puede ser cooptado por el PCC y por el Comando Vermelho. No es solo el bloguero, ¿no? El periodista también. Entonces, el problema en sí, voy a repetir, no es la falta de diploma, es la falta de carácter. En mi opinión. Ahora, si tienes el diploma, mejor aún, obviamente. Muchos de ustedes, por ejemplo, me llaman periodista. Yo no soy periodista de formación. Mi área es jurídica. Soy licenciada en Derecho, con OAB, tengo posgrado en Derecho Público y posgrado en Ciencias Políticas. Y como tengo una capacidad de comunicación, que es un don que Dios me dio, uso esa capacidad de comunicación, ese don que Dios me dio. Y trabajo la información a partir de mi conocimiento técnico y jurídico, siempre explicándoles a ustedes cómo funciona. Ahora yo podría ser una farsante. ¿Y eso sería qué? Falta de carácter y no de diploma. ¿Entendiste, mi querido? Ahora el debate siempre es importante y propositivo. ¿Está bien? Interesante esta situación aquí. Carmen Lucia habló un poquito sobre la cuestión de la inmunidad, de la libertad, que creo que encaja dentro de este contexto de análisis que estamos haciendo. Obviamente también necesito tu opinión. Tu opinión es la más importante aquí. Así que deja tu opinión aquí sobre este tema también. Presta atención. La democracia es un régimen de juridicidad, responsabilidad y tiene como presupuesto el cuidado humano, el respeto, la deferencia y por lo tanto no se debe sobrepasar cierto límite, que es el de no usar ciertos términos, groserías, algo que no solo es agresivo para el ofendido, presidente. Me parece que eso es agresivo para quien votó por la persona y que tal vez nunca, como en mi casa, dijo groserías porque era considerado algo abominable. Entonces, la vileza de comportamientos que, como bien dice la señora, en el espacio público o privado, no permite ese tipo de conducta. Y quien concibió los pilares para construir el constitucionalismo contemporáneo no imaginaba que eso iba a pasar, que alguien iba a aprovecharse en ese espacio de ese tipo de comportamiento. Por eso yo pienso en Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. El derecho constitucional tiene una cita marcada con la adaptación de las instituciones democráticas, manteniéndose la democracia y los principios, los valores que nos constituyeron como sociedad
ante estas circunstancias que ya no son eventuales, ¿verdad, presidente? La democracia es, pues sí. Nadie imaginaría que un diputado federal sería alguien como Yuvanda Federal, diciendo groserías, diciendo una serie de cosas así, sin el mínimo de educación. Y además cometiendo delitos usando su propio cargo de diputada federal. Entonces tiene que haber una constante adaptación del área jurídica para trabajar con esas situaciones inimaginables antes, que ahora parece que se volvieron la regla, ¿verdad, Nicolás? Situaciones de mentira, de noticias falsas, de fanfarronería, todo para hacer el videíto cortito, que se vuelve viral en las redes sociales y que se queda en la mente de las personas de mente débil que terminan creyendo en esa situación terrible. Y es interesante cómo cambian las cosas, ¿verdad? Antes el pastor quería que sus hijos se convirtieran en obreros y pastores. Hoy ya no. Hoy lo que quieren es que se vuelvan políticos. Miren aquí, gente, mi papá, R.R. Soares, pastor. Supera a Bolsonaro y tiene 5 hijos candidatos. Mientras los Bolsonaros tienen la baja de Eduardo Bolsonaro, autoexiliado en Estados Unidos e inelegible, es de la familia del pastor R.R. Soares, líder fundador y líder de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, el liderazgo en el ranking de hermanos candidatos en las elecciones de 2026. Los 5 hijos del pastor R.R. Soares son candidatos en estas elecciones. Hace tiempo el pastor quería que sus hijos fueran ¿qué? Pastor, obispo, obrero, misionero. Ahora no, van a convertirse en políticos. Y aprovechamos y usamos nuestro capital aquí de la iglesia para elegir a los políticos, los 5 hijos de R.R. Soares. ¿Ven cómo cambian las cosas, gente? Las cosas cambian de una manera muy extraña. Ay, Dios mío, superó a Bolsonaro, porque Bolsonaro, ¿verdad? Tenía Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Renan Bolsonaro y ahora va a ser Micheca. Tendría a los 5 todos como candidatos y todos electos. Ahora, Flavio Bolsonaro es senador hasta el 31 de diciembre de este año. Después ya no va a hacer nada. Va a caer. Eduardo Bolsonaro ya cayó. Está ahí inhabilitado para postularse y dentro de poco va a ser un prófugo de la justicia, Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Carlos Bolsonaro es candidato al Senado por Santa Catarina. Una vergüenza. Ni siquiera es de Santa Catarina. Tiene mandato. Y Renan está ahí como concejal en Balneario Camboriú. Y Micheca se está postulando al Senado. R.R. Soares, felicidades por lo que parece va a lograr superar a la familia Bolsonaro. Y Renan ahora también se está postulando para diputado federal. Para mamar de la teta del Estado a nivel federal, ¿verdad? El salario sube, todo sube. Ay, gente, por el amor de Dios. Entonces las cosas sí cambian. Y estos tiempos son tiempos extraños y oscuros. Y lo más triste es que va a usar el nombre de Dios y de Jesús para engañar y manipular a las personas. En muchas situaciones, ¿todo para qué? Para conseguir votos, entrar en las estructuras de poder y aprovecharse del Estado. Y la fe en Jesús y es solo un instrumento de manipulación de masas. Eso de la oración y la salvación es puro cuento, ¿no? Desafortunadamente, ¿qué tiempos tan extraños? Y por eso, dale like, comenta y comparte. Quien le gusta se queda. Al que no le guste, que se friegue. Besos. Gracias.